martes de esta semana que viene se cumple un aniversario muy especial. Y es que el 31 de octubre de 1517 ocurrió un hecho que en sí mismo el hecho no es tan importante quizá, pero normalmente históricamente se considera el pistoletazo de salida de algo grande, algo muy grande. Y es que este fue el día, 31 de octubre de 1517, hace ya más de 500 años, fijaos, que un monje agustino, de la orden de los agustinos, clavó en la puerta del castillo, de la iglesia de Todos los Santos, en el palacio de Wittenberg, en Alemania, lo que se llaman las 95 tesis. Este fue Martín Lutero, y históricamente se considera que este fue el inicio de uno de los movimientos más influyentes a nivel social, a nivel económico, a nivel humanístico, a nivel espiritual, desde luego, de toda la historia, ¿vale? Entonces es algo muy, muy importante y algo que nos toca a nosotros de frente. Y es que el movimiento de la Reforma Protestante, normalmente es como se llama, ¿no? Este movimiento que comenzó con Martín Lutero, pero él no fue el único, junto a él había muchos otros en diferentes partes de Europa, constituyó todo una reivindicación de la vuelta a la Biblia, a leer la Biblia, a creer la Biblia y a defender que no hay ninguna autoridad más allá de la Biblia. Y esto significaba una revolución en toda regla, una revolución completamente, porque una de las cosas que ocurrieron específicamente, por ejemplo, con este documento de las 95 tesis que Lutero clavó ahí en la iglesia de Todos los Santos, es una de las cosas que denunciaba específicamente con esto, es que la Iglesia Católica había usurpado algunas cosas que solo le corresponden a Dios. Y pues en base a esta usurpación, a esta autoridad falsa que ellos habían arrogado a sí mismos, estaban llevando a toda Europa, a todo el mundo, hacia un evangelio falso. Y sobre eso específicamente lo que me gustaría que estuviéramos meditando un poco en esta mañana, no algo que ocurre en sí con la Iglesia Católica Romana, ¿no? Sino algo que estaba ocurriendo, nada más y nada menos, que con el apóstol Pedro. Entonces, cualquiera puede estar aquí. Si Pedro estaba, cualquiera podemos estar. Vamos a leer Gálatas, capítulo 2, a partir del versículo 11 y hasta el final del capítulo, el versículo 21. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Somos nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias. Te damos gracias por Jesucristo. Gracias por el gran Salvador, el gran Redentor que tú nos has dado. De ninguna otra manera nosotros podríamos estar donde estamos, podríamos tener el privilegio de ser quienes somos, Señor, hijos de Dios, adoptados, redimidos, perdonados por la sangre del pacto, por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria. Ayúdanos a entender hoy un poquito más de lo que significa esto. Ayúdanos a vivir a la luz de esta realidad, desde este instante y para el resto de nuestras vidas, hasta que tu Hijo Jesucristo vuelva o nos llame a su presencia. Es en su nombre que te lo pido. Amén. Pues
Esto ocurre cuando Pablo estaba en Antioquía. Y para entender un poco esta disputa de la que está hablando Pablo, este rifirrafe que tuvo nada más y nada menos, como decía, con el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, el gran Pedro, pues con él, precisamente. Hay algunas cosas que deberíamos entender en cuanto al trasfondo de todo esto. Lo primero, Antioquía. Tengo aquí un mapita, ya sabéis que me encantan los mapitas. Esto está puesto así. Ahí está. Está en inglés, lo siento, no tengo este mapa en inglés, es lo que hay. Antioquía está aquí, ¿vale? Al lado, en la costa del mar Mediterráneo, un poco al norte de Israel, ¿vale? Esto es Israel, aquí está Jerusalén, ¿vale? Entonces, ahí está Antioquía al norte, en la provincia de Siria. De hecho, Antioquía en este tiempo era una de las 3 ciudades más importantes de todo el Imperio Romano. Sobrepasaba el 500.000 de habitantes, y quizá ahora podemos pensar, no es tanto el 500.000 de habitantes. Bueno, aún así ahora mismo sigue siendo una ciudad importante, pero en aquellos tiempos, ya os digo, solamente había 2 ciudades más grandes que Antioquía en todo el imperio, y se podían contar con los dedos de la mano las ciudades más grandes que Antioquía que había en todo el mundo, ¿vale? Entonces, sí, era una ciudad muy grande, muy importante. Desde Julio César en adelante, varios dirigentes romanos se habían ocupado específicamente en engrandecer, en magnificar, en embellecer Antioquía, en hacerla una ciudad tan importante. Le llamaban de hecho la Roma oriental, la Roma del Oriente, Antioquía. Y era la capital de la provincia romana de Siria. Tenéis ahí Siria, era la capital, Antioquía. Así que era una ciudad muy importante, era una ciudad muy importante en la que además había una gran presencia de judíos que no vivían en Israel, judíos en la diáspora. Se calcula que había alrededor de 75.000 judíos, entonces buena parte de los habitantes eran judíos, había una gran comunidad de judíos. Algo que había ocurrido en Antioquía específicamente unos 10 años antes de que se escribiera esta carta, es que había habido una revuelta de judíos, como había tantos, pues se habían unido en una revuelta que había traído grandes represiones y muchos muertos por parte del gobierno romano, y esto en cierto sentido había avivado el sentimiento nacionalista y religioso en cuanto a celos con fuerza de los judíos, y esto, pues el hecho de que lo hubieran reprimido, los judíos se habían reafirmado mucho más en cuanto a su identidad, en cuanto a el deseo de ser completamente separados de los no judíos. Y específicamente la mayoría de los judíos que había en Antioquía eran fariseos, de la secta de los fariseos. Los fariseos estaban especialmente implicados, ponían mucho énfasis en separarse de los no judíos, ¿vale? En permanecer en todas las leyes rituales en cuanto a los lavamientos, la pureza ritual, el no comer lo que otros comían, el sentimiento de orgullo de que nosotros somos judíos, somos el pueblo de Dios, nación escogida por Dios, vosotros no, así que nosotros no queremos tener nada que ver con vosotros, ¿vale? Y pues la mayoría de los que seguían esta rama de esta secta judía eran fariseos, y la mayoría de los judíos en Antioquía eran fariseos, así que estaba el conflicto allí en Antioquía específicamente, estaba servido. Y ellos incluso para este sentimiento de nacionalismo y de superioridad en un sentido de los judíos, incluso ellos acudían a diferentes precedentes religiosos. Por ejemplo, ¿quién nos recuerda lo que ocurría con Daniel? ¿Os acordáis? Cuando Daniel estaba en Babilonia, él decidió no contaminarse con la comida, con la ración del rey, y entonces él, pues, solicitó al jefe de los eunucos para que le diera de otro tipo de comida, que le diera a comer solamente vegetales, porque él no quería contaminarse con la comida del rey. Entonces ellos querían un poco tener lo mismo. Nosotros no queremos contaminarnos con la comida del rey. La revuelta que había habido de los macabeos en contra del gobierno de los griegos, casi 200 años antes, pues también ellos habían querido no contaminarse con todas las cosas que les daba el mundo. Entonces ellos, en base a este sentimiento, querían volver a tener esta identidad, esta separación. Todo esto se había juntado con otra cosa que había ocurrido, y es que cuando los cristianos habían comenzado, la primera iglesia empezó en Jerusalén, ¿os acordáis? Cuando Pentecostés, allí había muchos cristianos,
3.000 se convirtieron en un solo día, y allí estaban los apóstoles predicando y haciendo milagros, y todo era maravilloso y sensacional hasta que estalló la persecución en contra de los cristianos. Esto había hecho que muchos cristianos se dispersaran, y muchos de estos cristianos, específicamente, fueron hacia el norte y se quedaron en Antioquía. Era un sitio donde había muchos judíos, donde había mucha gente que podría escucharlos, entonces hubo muchos que fueron específicamente allí a Antioquía. Tenemos en Hechos capítulo 11, por ejemplo, que los líderes en Jerusalén enviaron a Bernabé para que dirigiera un poco, para que instruyera a estos nuevos cristianos que estaban llegando a convertirse allí en Antioquía, y específicamente Bernabé fue a Tarso, que está aquí, ahí está Tarso, en la parte suroriental de lo que hoy en día sería Turquía, y allí fue a buscar a Saulo, a Pablo, que estaba allí en Tarso, y se lo llevó para que le ayudara a edificar, a robustecer la iglesia en Antioquía. Y ese es el momento en el que estamos, ¿vale? En ese momento, también, desde Jerusalén, fue Pedro. Pedro, el que había sido el líder de los discípulos, ¿verdad? Al menos la voz cantante, en cierto sentido. Allí estaba con él. Y Pedro había tenido una visión cuando... Pedro había sido el primero que había predicado, que había visto una conversión al cristianismo. De un gentil, de alguien que no era judío. ¿Os acordáis? Cornelio, el centurión. Pues él había visto que descendía el lienzo con todos los animales y que Dios le decía, mata y come, no hagas separación. Pedro específicamente había defendido la salvación de los no judíos sin necesidad de hacerse judíos delante de los otros ancianos y de los otros apóstoles en Jerusalén. Pero Pedro, que estaba allí y había estado comiendo con los gentiles, con los no judíos, había llegado un momento en el que estaba por miedo a los judíos, a que pensaran de él, por presión de otras personas. Él estaba dando pasos atrás, y parece ser por lo que nos dice que poco a poco empezó a comer cada vez menos con los no judíos, cada vez menos con los no judíos, y por lo tanto había terminado convirtiéndose como uno de estos fariseos. Él quería, pues, marcar distancias, los judíos de los no judíos. Hay que tener varias cosas en mente para entender un poco qué es lo que estaba ocurriendo. Y es que estamos al principio de la historia de la iglesia, ¿vale? La iglesia está en pañales en este tiempo. En este momento, los cristianos se están enfrentando a una situación que nunca antes se habían enfrentado. Para los judíos, históricamente, no había habido otra cosa que el pueblo escogido de Dios, que los judíos descendientes de Abraham. Y ahora de repente el marco se acababa de agrandar, de ensanchar profundamente. Cristo en sus últimas palabras les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro específicamente se le había dicho que ahora los gentiles podían entrar a formar parte de la familia de Dios. Pero ¿de qué manera funcionaba esto? ¿Cómo podía funcionar como un cuerpo unificado el pueblo escogido por Dios y los demás? Algo que para ellos en su mente habían permanecido en dos compartimentos estancos, que no tenían nada que ver el uno con el otro, durante siglos. Si Jesús había venido como el Mesías de los judíos, porque Jesús es judío, el Mesías de los judíos, prometido a los judíos, por los pactos a los judíos, Jesús era lo que esperaban los judíos y no lo que esperaban los griegos o lo que esperaban los romanos o cualquier otro. Si Jesús era el Mesías de los judíos, entonces quizá en su mente estaba la cosa de que si alguien quiere creer en el Mesías de los judíos, tendrá que creer como judío en el Mesías de los judíos, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Así que antes de ser cristiano, tiene que ser judío, ¿no? Esta es un poco la idea que estaba en su mente. Pero si Cristo había venido a traer paz con Dios, ¿cómo es que aún seguía habiendo guerra entre las personas que había salvado Cristo, entre los hijos de Dios? Había hijos de Dios de primera categoría, los que eran judíos, y de segunda categoría, los que no eran judíos. Así es como funcionaba. A partir de ahora iba a haber dos cuerpos de Cristo.
el cuerpo de Cristo que viene de los judíos y el cuerpo de Cristo que no viene de los judíos. Si Jesús había traído unidad a la iglesia, ¿qué sentido tiene esa unidad si ni siquiera podemos comer juntos? Para los judíos el comer juntos es algo muy importante. Ellos lo primero que hacen antes de empezar a comer es bendecir a Dios por el pan. Bendito seas, Dios de la eternidad, que nos das que nos haces crecer de la tierra el pan. Si ellos estaban bendiciendo a Dios, si ellos estaban dando gracias a Dios, Dios estaba derramando su bendición sobre el pan, ¿cómo iban a compartir ese pan con alguien que no formaba parte de su pueblo? Entonces era algo mucho más que comer. Este es, para que veáis simplemente, el conflicto era serio. Y era un choque de mentalidades religiosas, de cosmovisiones en cuanto al mundo. Así que, ¿Pedro sabía esto? ¿Pedro sabía que estaba mal? Parece ser por lo que nos dice aquí Pablo. Pedro lo sabía perfectamente. Por ejemplo, dice en el versículo... A ver dónde estás. En el versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado. Esto que Pablo le estaba diciendo a Pedro, Pedro lo sabía. Pedro sabía específicamente contra quién había estado luchando Jesús durante todo su ministerio. ¿Quiénes son los que habían movido al pueblo para que crucificaran a Jesús? Los fariseos. Y ahora él se estaba dejando llevar, estaba empezando a convertirse en uno de estos fariseos. Jesús llamaba a los fariseos, decía, ¡ay de vosotros fariseos hipócritas! Una y otra vez, hipócritas. Y esta es la palabra específicamente que Pablo usa hacia Pedro y hacia las personas que estaban siguiendo la idea de Pedro. Hipócrita. ¿Por qué era Pedro hipócrita en este sentido? ¿Por qué estaba siendo un hipócrita? Porque él tenía la teología bien clara. Él sabía qué es lo que había enseñado Jesús. Él sabía cuál es la idea. Él había recibido revelación directa de Dios. Pero se estaba dejando llevar por presiones. Se estaba dejando llevar por qué dirán. Por lo que los otros piensen. Y no por lo que Dios había dicho. Y por lo tanto él se estaba uniendo al error a sabiendas por miedo a lo que los otros dijeran. Y no sé si tú te sientes identificado con esto, que le pasaba a Pedro, pero yo me siento identificado. Cuando muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que es lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, pero es que la gente a nuestro alrededor, ¿qué va a decir? ¿Qué van a decir mis amigos en el instituto? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar que soy? ¿Qué van a pensar si ellos me ven sin hacer esto o haciendo esto? O diciendo que yo estoy a favor o en contra de la homosexualidad o qué sé yo. ¿Qué iban a decir de mí? Madre mía. Me van a decir que si soy un fascista o que si soy un no sé qué. Entonces, Pedro no había cambiado su teología. Pedro lo único que había hecho había sido dejarse llevar, dejarse arrastrar por la presión de la corriente. Por lo que los otros dijeran. Incluso Pedro se había dejado arrastrar por esta presión, por esta fuerza de la corriente, que había arrastrado junto a sí a otros judíos, incluso a Bernabé, uno de los puntales de la iglesia. Pedro lo estaba arrastrando junto con él en este engaño, haciendo ver que realmente había dos cuerpos de Cristo. La iglesia de los no judíos y la iglesia de los judíos. Hay dos iglesias. Pero esto no es para nada lo que el evangelio que Pablo había predicado. Y el evangelio que Pablo había recibido y el evangelio que, como dice en el capítulo anterior, no, en este mismo capítulo, en los primeros versículos, que incluso los apóstoles habían dicho a Pablo, sí, ese evangelio es el de verdad. Entonces, habiendo enfrentado a Pedro, habiéndole dicho que es un hipócrita, si tú, Pedro, que no vives como los judíos, porque tú has estado comiendo con los no judíos. Pedro, te vi el otro día comiendo un bocadillo de jamón. ¿Me estás contando, Pedro? Ahora obligas a los que no son judíos a vivir como judíos para poder ser de la alta sociedad de los cristianos. Eres un hipócrita, Pedro. Y Pablo, a partir del versículo 15, hace una defensa de esta posición teológica que Pablo tiene. Y me gustaría que nos centráramos sobre todo en esta defensa, en la que Pablo amplía un poco esta hipocresía, esta incongruencia que tiene Pedro, y además introduce el factor clave de lo que será a partir de ahora la epístola a los Gálatas, y es la justificación
por la fe. Solamente por la fe. Pablo dice que, versículo 15, nosotros somos judíos de nacimiento. Y esto tiene muchas cosas buenas, Como Pablo dice una y otra vez, nosotros hemos recibido las promesas. Nosotros no somos como los gentiles, que viven sin Dios, sin esperanza en este mundo, como dice en Efesios, ¿no? Nosotros hemos recibido el pacto de Dios. Nosotros hemos recibido la ley de Dios. Nosotros tenemos muchas ventajas. La salvación viene de los judíos. Nosotros hemos recibido primeramente el mensaje de salvación desde hace muchísimos siglos. Nosotros sabemos que viene un Mesías, que viene a salvarnos. Dios nos ha escogido como pueblo de Dios. Pero, aún así, con todos los privilegios que nosotros tenemos, la única esperanza que nosotros podemos tener de llegar a ser salvos, de poder llegar a entrar al reino bendito de nuestro Mesías, es por medio de la fe en Jesucristo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Es que las obras de la ley, el cumplir la ley, el cumplir los mandamientos de Moisés, esa no es la manera de entrar al cielo. El ser buenos, el venir a la iglesia, el no comer cerdo, qué sé yo, el lavarnos las manos antes de comer y el recitar no sé cuántas cosas, el cubrirnos la cabeza y estar contando las cuentas mientras que hacemos diferentes rezos, el llevar los sacrificios a Jerusalén, esa no es la manera de poder llegar a ser salvo. Esa era una manera en la que Dios instituyó para que nosotros pudiéramos saber que necesitamos un Salvador. Y es precisamente por eso que Pablo dice, mediante la ley, yo morí a la ley. Ese es el propósito de la ley. El propósito de la ley es, si yo incumplo la ley, soy sentenciado a muerte. Necesito a alguien que me libre de esa sentencia. Ese es el propósito de la ley. Que yo entienda que merezco la muerte. Y en ese sentido estamos en el mismo saco los judíos y los gentiles. Ahora, los judíos tenemos el privilegio de que nosotros lo tenemos mucho más claro, porque Dios se nos ha revelado a nosotros y nos ha dicho específicamente, necesitáis al Mesías, por medio de la ley. Lo necesitáis a alguien que os salve. Los gentiles andan con sus historias, y que si dioses y las batallas de los dioses y Zeus y no sé qué y no sé cuántos y todas estas cosas. Ellos no tienen ni idea, nosotros lo sabemos. Tenemos muchísima ventaja, pero aún dentro de esa ventaja, la realidad es la misma. Necesitamos un Salvador. No necesitamos un cuerpo de leyes que tengamos que cumplir para llegar a ser salvos. Dice el versículo 16, y es importantísimo que entendamos esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué significa ser justificado? ¿Sabes? Esta palabra era una palabra legal, de juicios. Justificar es el opuesto a condenar, ¿vale? Cuando se condena a alguien, se le declara oficialmente culpable y por lo tanto merecedor de la sentencia, ¿no? Cuando se justifica a alguien, se le declara formalmente, legalmente, justo y por lo tanto que no merece la sentencia. ¿Entendéis? Es exactamente el opuesto. Entonces, lo que está aquí diciendo Pablo es que el hombre no es declarado justo por las obras de la ley. Cuando vemos en la Biblia, cuando se habla del justo Job, por ejemplo, ¿no? O cuando se dice que los justos, por ejemplo, Daniel habla de los justos y de los impíos. ¿Quiénes son los justos? No son los que cumplen la ley. Los justos son los que son sentenciados como justos, cuya condena al final delante de Dios es una condena de justicia y no de culpabilidad. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuál es la manera de obtener este papel? ¿Cuál es la manera de poder tener la declaración legal firmada de Dios que una persona es justo? No mediante las obras de la ley, no, mediante la fe. Mediante la fe, solamente por la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Pablo lo deja clarísimo. Así que nosotros hemos creído en Cristo para que seamos justificados por la fe en Cristo. Nosotros, judíos, no podemos llegar a ser salvos por cumplir la ley. Nosotros no heredaremos el reino de Dios por ser hijos de Abraham y por cumplir la Torá escrupulosamente. No es ese el propósito de la Torá y no es ese el sentido de ser descendientes de Abraham. Entonces,
Nuestra única esperanza está en Jesucristo, no por las obras de la ley. Porque de nuevo dice Pablo, por las obras de la ley nadie será justificado. Y nosotros estamos aquí y estamos en la misma situación. Quizá tú has estado yendo a la iglesia durante toda tu vida o quizás has empezado ayer por la tarde. Da igual, porque por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Quizá tú has tenido una vida de la que has hecho muchas cosas de las que te arrepientes. O quizá tú estás en una situación en la que te piensas que has estado haciendo todas las cosas bien. No has cometido grandes errores, no has matado a nadie, no has robado motos, qué sé yo. Da igual, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Esa no es la manera, no va de eso. Aquí no va de ser buenos y por lo tanto llegar a ser salvos. No, Dios no mira las cosas, no mira nuestro currículum, le da exactamente igual nuestro currículum. Mira, Señor, lo que he hecho, mira lo bueno que he hecho, mira lo malo que he hecho. Y Dios dice, no, es que me da igual, es que yo no miro eso. Yo lo único que miro es en quién estás confiando. ¿Dónde está puesta tu fe? Ahora, cuando digo que dónde está puesta nuestra fe, hay muchas cosas que se pueden decir, ¿no? Hay gente que nos dice, quizá por la calle, un cuñado, que él te dice, no, si yo creo en Jesús. Y cuando dice creo en Jesús, realmente te está diciendo, sí, yo creo que hubo una vez que había un señor que se llamaba Jesús. Vale, no ha habido un señor que se llamaba Jesús. A lo largo de la historia ha habido miles de señores que se llamaban Jesús, ¿vale? Y eso no salva a nadie. El hecho de que haya un señor que se llamaba Jesús. O que un señor que se llamaba Jesús que murió un día. Vale, estupendo. Muy bien. Todos los señores que se han llamado Jesús a lo largo de la historia se han muerto todos. Eso no salva a nadie. Absolutamente a nadie. La mayoría de las veces, cuando alguien está en contra de la doctrina de la justificación por la fe, que solamente la fe y no hay absolutamente nada que haya que hacer, cuando la atacan es porque piensan específicamente la objeción que Pablo da o que anticipa en el versículo a partir del versículo 17. Si buscando ser justificados en Cristo también hemos sido hallados pecadores. Es decir, ¿qué pasa si yo soy cristiano? Sí, yo he confiado en Cristo. ¡Aleluya! Incluso hice la oración el fin de semana pasado y atención, agarraos, sentados, estáis todos sentados, ¿no? Incluso lloré. ¡Pum! ¿No? Ahí lo tengo todo, ¿no? Espectacular. Incluso hasta ha llorado. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno todo! Entonces, ¿es esa persona salva porque dice que ha puesto su confianza en Jesús o porque dice que ha llorado? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con su vida, ¿no? Vamos a ver si, como dice aquí Pablo, buscando ser justificados, hemos sido hallados pecadores. Vamos a ver, porque hay mucha gente que dice que cree, pero nunca ha puesto su confianza, nunca ha tomado la decisión firme de confiar en Cristo como su Salvador. Por lo tanto, hay mucha gente que se opone a la salvación, a la justificación solamente por la fe, porque ha visto a personas que decían que habían puesto su confianza en Cristo, pero que después han hecho lo que les ha dado la gana y han vivido incluso peor que los peores pecadores. Y esto es así, y esto ha ocurrido. Y Pablo anticipa esta objeción. Y fíjate, la respuesta de Pablo ante esta objeción es muy, muy drástica. La objeción o la pregunta, la duda que salta a la gente es específicamente esta. No puede ser que alguien sea salvo solamente por la fe, porque alguien puede creer en Cristo y después hacer todas las barbaridades que le dé la gana, ¿no? Entonces por eso tenemos que poner más normas. Y no, aquí tiene que estar todos los domingos, y no puede faltar a un culto de oración, y tiene que dar este dinero a este, y este dinero al otro, y este dinero al otro, y tiene que estar, y durante una serie de años tiene que estar haciendo determinadas cosas para que sea salvo, porque solo por la fe no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que está aquí diciendo Pablo? Si hay alguien que hace esto, si hay alguien que dice que es salvo, pero después sigue haciendo todas las barbaridades que le da la gana, ¿te das cuenta de lo que se le está acusando a Cristo en este sentido? Si Cristo es lo único que se necesita para ser salvo, y alguien que ha acudido a Cristo como su salvación, luego va y hace lo que le da la gana, entonces
Cristo y su muerte y la fe en Él está sirviendo como excusa para una vida de pecado, además una vida de pecado de alguien que se piensa que está haciendo las cosas bien. ¿Es Cristo ministro de pecado? ¿Te das cuenta lo que se le está acusando a Cristo al decir esto? Cristo está haciendo la excusa para que alguien viva como le da la gana. Y la respuesta de Pablo es contundente. ¡Por supuesto que no! ¿Pero qué barbaridad es esta? No, es que así no funciona esto, ¿eh? Es que esta no es la perspectiva correcta. Esto no va sencillamente de tomar una decisión por Cristo, o de decir que la he tomado, más específicamente. Si el creyente vuelve a la ley, después de haber confiado en Cristo, si yo pienso que yo acudo a Cristo como mi Salvador, pero después intento acudir a la ley para seguir siendo o para mantener mi salvación, para no perder mi salvación o algo por el estilo, lo único que estoy haciendo es, como dice aquí Pablo, intentar reedificar lo que en otro tiempo destruí. Es decir, la salvación por mis propios méritos. Si yo empecé, como dice Pablo a los Gálatas en otro momento, si yo empecé por la fe, ¿cómo voy a seguir por la ley? Lo único que necesité es a Cristo, lo único que necesito es a Cristo, lo único que necesitaré es a Cristo. Y no hay nada más, ni antes ni después. La justificación, la salvación, viene única y exclusivamente por la fe en Cristo. ¿Y sabes cuál es la clave de esto? Es verdad que de nuestra parte, lo único que tenemos que hacer es confiar en Jesucristo, que Él es el Salvador del mundo y que yo quiero que sea mi Salvador. Yo quiero servirle a Él. Yo me arrepiento de lo que he estado haciendo, de dónde he puesto la confianza durante toda mi vida y quiero empezar a poner la confianza en Cristo. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Decíamos antes que la ley lo único que me puede traer es muerte, ¿no? Pablo lo deja muy claro en Romanos. Es por medio de la ley que viene el conocimiento. El pecado viene por la ley. Porque yo sé, por medio de la ley, yo sé lo que es pecado. ¿Entiendes? Y si yo sé lo que es pecado, y yo incurro en la transgresión de la ley, yo estoy haciendo las cosas mal, pero por la ley yo sé que estoy haciendo las cosas mal, entonces yo merezco la muerte. Yo merezco la muerte y no tengo a dónde agarrarme. Y no hay absolutamente nada que pueda hacer. ¿Tú has hecho alguna vez algo que contradiga algo de lo que dice este libro? ¿De lo que dice la Biblia? ¿Hay alguien aquí que no lo haya hecho? ¿Hay alguien aquí que ha vivido perfectamente según lo que dice la Biblia? Si tú piensas que sí, estás engañado, porque no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, hemos sido sentenciados a muerte. Si te das cuenta, es el opuesto a ser justificado. Nuestra sentencia, por nosotros mismos, es la muerte. Pero Cristo ha venido y ha muerto en nuestro lugar. Él ha tomado el lugar en esa cruz que yo tendría que haber tomado. Soy yo el que tendría que haber estado en esa cruz colgado, pero en mi lugar ha venido Cristo y ha pagado por mí. Él se ha ofrecido como sustituto perfecto en mi lugar. Así que la clave de todo esto, la clave de la teología de Pablo y en muchísimas cosas, es el concepto de estar en Cristo. Fíjate, es en Cristo que mi condena ha sido revertida. Lo que yo tendría que haber pagado por muerte, lo ha pagado Él. Ahora, yo he sido crucificado con Él en su muerte, no en la mía, en su muerte. Yo me identifico con Él hasta el punto de que yo decido, en esa cruz, Cristo murió por mí. Por lo tanto, yo voluntariamente muero con Él. Y el yo que era esclavo al pecado, muere con Él. Y Pablo lo pone en su propio ejemplo, de su propia vida. Pablo, judío de judíos, fariseo por la ley. Pablo, de la tribu de Benjamín, cumpliendo absolutamente todo. Un enorgullecido, celoso, perseguidor de la iglesia, porque él pensaba que lo estaba haciendo las cosas bien. Pablo, que por sí mismo, creyendo en la ley, mira, habría entrado en el cielo por la puerta grande, ¿no? Pablo, pues dice, no, yo he muerto. Yo he sido crucificado, yo, y ya no vivo yo.
Ese Pablo, tan bueno, tan maravilloso, tan estupendo, está muerto. Murió en esa cruz con Cristo. Él ocupó mi lugar. Fíjate, esto a veces no lo entendemos. Solamente nos quedamos con la parte de que Jesús murió por nosotros. Pero no entendemos la parte que está intrínsecamente unida con la salvación. De que si Él ha muerto por nosotros, entonces nosotros hemos muerto junto a Él. Y ya no vivimos nosotros. Este Pablo, que era tan bueno, tan santo, tan estupendo, tan maravilloso y tan terriblemente pecador, está muerto y enterrado. Y ahora ya no vive Él. Ahora el trono de su vida no lo tiene este perverso Pablo, este súper religioso, hipermagnífico a sus ojos Pablo. No, ahora el trono lo tiene, el trono de su corazón, de su vida, lo tiene el Cristo resucitado. Él es el gran Señor de su vida. Y por lo tanto ya no vivo yo, dice Pablo. Ahora mis decisiones no las tomo yo. Mis decisiones las toma Jesucristo. Jesucristo, que sabe exactamente qué es lo mejor para mí. Ahora yo me he unido a Él. Él ha muerto por mí, así que yo ahora vivo por Él. Ahora yo vivo su vida en mí. Ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. Y lo que vivo en la carne, es decir, lo que vivo en mi cuerpo, todas las decisiones que yo estoy tomando en el día a día, en mi vida normal, lo vivo en la fe, confiando en Jesucristo. Esta es la salvación, hermanos. Cristo no es ministro de pecado, porque si decidimos confiar en Cristo, realmente lo que tendremos que estar haciendo es decidir vivir su vida en nosotros. Porque confiar en Cristo es morir. Mi vida ya no la vivo según mis cánones, según mis decisiones. Ahora la vivo según los cánones de Dios, las decisiones de Cristo, porque mi propósito es que Él viva de tal manera su vida en mí, que todo el mundo cuando me mire a mí, le vea a Él. Ahora esto es algo que tenemos que hacer voluntariamente, ¿eh? Es verdad que el Espíritu Santo nos ayuda. Es verdad que acudiendo a Cristo es la clave, ¿no? Acudir día a día a Cristo para que Él nos ayude. En oración, leyendo su Biblia. Pero el rendir el trono de nuestro corazón no es sencillo. De hecho, es la mayor batalla que libraremos a lo largo de nuestras vidas hasta que nos encontremos frente a frente con nuestro Salvador. El rendir el control de cada parcela de nuestras vidas. Saber que por nosotros mismos solo cosechamos condenación, pero en Él hemos cosechado justicia. En Él, Dios nos ha declarado justos en lugar de la condenación que nosotros teníamos que tener. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. No sé si recordáis aquella predicación que estábamos hablando de la muerte de Jesús y de la tremenda situación que Él pasó en aquella cruz. No hay ninguna duda que Él lo dio todo por nosotros. Absolutamente todo. Cuando tenía que apoyarse sobre las heridas, sobre el clavo que le atravesaba en los pies, simplemente para poder echar el aire. Cuando tuvo que cargar con la cruz 40-50 kilos de madera sin pulir, raspando contra las heridas de todo su cuerpo, perdiendo sangre. Cuando tuvo que Él atravesar todas estas cosas, Él lo dio absolutamente todo para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Es demasiado pedir que nosotros vivamos por Él. Si Él lo dio todo, ¿qué menos vamos a dar nosotros que todo? Dice el último versículo, yo no hago nula la gracia de Dios. Es un poco la acusación que le estaba haciendo a Pedro. Estás haciendo nula la gracia de Dios. No porque estés perdiendo la salvación. Hay gente que use esto como para decir que se puede perder la salvación o alguna cosa por el estilo. No. Pero si tú estás pensando que hay algo más que tienes que añadir a la gracia, entonces no es gracia. Si un regalo tienes que pagar por un regalo, no es un regalo. Esto es uno de los grandes timos que nos hacen en la publicidad, ¿no? No sé qué de regalo, que de regalo si lo estoy pagando, muchacho. Es que no funciona así. Si es un regalo, y si no, no es un regalo. Si yo estoy teniendo que añadir ciertas cosas, no es gracia de Dios. Pero Cristo ha muerto, lo ha dado todo por nosotros. Eso es gracia. Gracia, ¿sabes de dónde viene la palabra gracia? Gratia, en latín. Gratis. ¡Gratis! Está hecho.
Cristo ha muerto en nuestro lugar, está hecho, no hay nada que podamos añadir. Yo no quiero hacer nula ese gratis, quiero que sea gratis. ¿Por qué es gratis? Porque mi Dios lo ha pagado, mi Señor ha muerto para que pueda ser gratis. Es gratis, pero es gratis para mí. Tuvo un precio, no hay ningún regalo que haya costado más en toda la historia. La sangre del precioso Cordero de Dios. El Dios que creó el universo. El Dios que con su misma voluntad está manteniendo en este mismo instante cada uno de los átomos que forman tu cuerpo. Él murió. Se dio a sí mismo. No hay un precio más alto para que para nosotros pueda ser gratis. Es gratis para nosotros, pero requiere una decisión. Requiere la decisión de yo ya no voy a vivir. Señor, enséñame a vivir tu vida y no a vivir la mía. Eso es lo que yo quiero hacer. La gracia es un regalo inmerecido, por eso es gracia, porque no lo merecemos, porque nosotros solo merecemos la condenación, pero Él, en lugar de la condenación, nos ha dado la gracia. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si nosotros nos empeñamos en obedecer para intentar llegar a ser salvos, estamos haciendo nula la gracia de Dios. Estamos intentando pagar por algo que es gratis, y además es ridículo pagarlo. Tú te das cuenta, imagínate que tú tuvieras por una de estas casualidades de la vida, un día te encuentras 10 millones de euros en tu bolsillo. ¡Uy, mira qué sorpresa! Y te lo gastas en un regalo para un amigo, y ese amigo te lo quiere pagar. Yo te lo pago. Yo te lo pago, de verdad que te lo pago. ¿Qué tienes? Mira, aquí 3 céntimos. Venga, ahí está pagado. Es ridículo. Es ridículo que nosotros estemos intentando comprar la salvación. Es patético. Somos niños intentando comprarle algo a su padre. Es que es ridículo. No tenemos el dinero, no tenemos los recursos, no podemos hacerlo. De hecho, si hubiera alguna manera en que tú y yo pudiéramos ser salvos sin la cruz de Cristo, Jesucristo ha cometido la mayor estupidez de la historia. Si hay alguna otra manera, te aseguro, Cristo no hubiera venido a morir por nosotros. En este texto, en esto que hemos estado viendo, tenemos, no sé si sabéis lo que son las cinco solas. En el tiempo de la Reforma, un poco después de hecho, pero se intentó resumir cuáles fueron específicamente todos los ataques, entre comillas, o las defensas, más bien, de las doctrinas bíblicas que se hacían en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Y esto fue cristalizado en 5 afirmaciones, que se llaman las 5 solas, ¿vale? Aquí están en latín, para que ampliemos nuestro vocabulario y nuestra cultura general. Pero la primera, sola escritura, solo por la escritura, solo por la Biblia. Y ese es específicamente el énfasis, uno de los grandes énfasis, el punto de partida de Pablo. Pedro se estaba dejando llevar por presiones, por lo que decían otros. Pero lo que afirma una y otra vez la Biblia, por ejemplo, lo que le dice Pablo a Timoteo, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil. No necesitamos más cosas. Es útil para instruirnos, es útil para hacernos crecer, es útil para exhortar a otros. Es exactamente lo que necesitamos. No hay una autoridad máxima que la Biblia. Y si aquí el pastor se pone a soltar cosas que no tienen que ver con la Biblia, por favor, decirle algo a ese pastor. Porque no hay ninguna autoridad por encima de la Biblia. Y si yo o cualquier otra persona tiene un problema o dice alguna cosa en contra de la Biblia, el problema no lo tiene la Biblia. El problema lo tengo yo. ¿Entendéis? Y cualquier persona, aunque sea el colegio de los cardenales de Roma, y con toda su pompa y sus gorritos y sus pompones, y sus 80 años de dilatada historia, y si todos y cada uno de ellos se empeñan y dicen una cosa que está en contra de la Biblia, como se ha llevado haciendo durante milenios con la Iglesia Católica Romana, el problema es de la Iglesia Católica Romana, porque este libro es palabra de Dios y no hay nada por encima. Si Cristo es el Señor, esta es su palabra, no hay más. Punto final.
Sola fide. Es un poco lo que estábamos diciendo hoy, ¿no? Gálatas 2:16. Por las obras. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Nosotros somos declarados justos solo por la fe. Sola fide es solo por la fe. Da igual lo que hayamos hecho. Lo único que necesitas, lo único en esta mañana, lo único que necesitas es acudir a Cristo y decirle: Señor, sálvame. Nada más. No hay nada más. Pero desde luego no hay nada menos. No hay nada menos. Y da igual que demos todo nuestro dinero a los pobres. Y da igual que estemos aquí como un clavo todos los domingos. Y da exactamente igual que seamos muy buenas personas y que ayudemos a la vecina anciana a cruzar el paso de cebra y que paguemos los impuestos. No importa nada de eso. Si no hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, no hay ninguna esperanza para nosotros. Absolutamente ninguna. Sola fide. Sola gratia. Es gratis. Que son las dos palabras más bonitas de la historia, ¿verdad? Casi. Cuando la fiesta de un pueblo se llena la plaza del pueblo. ¿Por qué? Porque dan perrunillas gratis. Y sangría. Es gratis. Y pero es gratis de verdad. ¿Qué es gratis de verdad? Así es la salvación de Cristo. Que es gratis de verdad. Que no hay que pagar nada. ¿Me estáis escuchando todos? Que no tienes que dar nada. ¿Dónde está la caja? Ahí está la caja para si quieres dar ofrenda. No necesitas. No necesitas eso para ser salvo. Es gratis. No necesitas dar nada a nadie. No necesitas ir a Uganda a servir. No necesitas nada de eso. Es gratis. Él ya lo ha pagado por ti. Es absolutamente gratis. Es un regalo inmerecido. Pero si nosotros estamos intentando pagar por un regalo que no hemos merecido, por una parte estamos despreciando el precio que se ha pagado por él. Y por otra parte estamos siendo unos estúpidos al pensar que de alguna manera yo por mis propias fuerzas puedo escalar hasta el cielo y ganar, subir al cielo y tomarlo por asalto, ¿no? Patético, estúpido, ridículo, así soy. Es gratis, sola gracia, no hay absolutamente nada que podamos hacer porque es Cristo, solus Christus. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único y no hay absolutamente nadie más. El Papa de Roma no es mediador de nada. Quizás sí es mediador entre su madre y su cuñado, que se han enfadado o algo por el estilo. Que no es mediador de nada. Que solamente Cristo, solo hay un mediador, María, que es un gran ejemplo. Y algún día hablaremos con ella, estupenda mujer. Ella no es mediadora de nada delante de Dios. Solamente Cristo. Si María fuera mediadora, Cristo no hubiera muerto por nosotros. Solamente Cristo. Era necesario que Cristo muriera por nosotros. Y Él es el Rey que vuelve. Y Él es el que ha muerto por nosotros. Y Él es la persona en la que si nosotros creemos, somos crucificados juntamente con Él. Y nuestra vida tiene que ser su vida en nosotros. Eso es lo que significa la fe. Unir mi suerte a la suya. Unirme a Cristo. En su muerte, sí, en su muerte, pero también en su resurrección. Y Cristo murió, fue sepultado y resucitó en gloria. Su tumba está vacía hoy en día. Y todos los que hemos unido nuestra vida a la suya, nuestra tumba estará vacía. Y nosotros, físicamente, y por toda la eternidad, estaremos junto a nuestro Salvador, siempre que hayamos rendido nuestra vida a Él. Así que, soli Deo gloria. Si nosotros no podemos hacer nada, lo único que nosotros podemos aportar a nuestra salvación es nuestro pecado, nuestra estupidez, nuestra hipocresía. Es lo único que nosotros podemos aportar para que Él lo pague. Y Él nos da a cambio su justicia, su adopción, su redención. Absolutamente todo lo tenemos en Cristo. Así que, de ninguna manera debemos permitir que nadie se lleve un ápice de la gloria que solamente a Dios le corresponde. Que a Él sea toda la gloria.
Él es el gran Salvador, Él es el gran Redentor, y no hay absolutamente nadie que merezca nada al lado de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por Cristo, gracias por Él, gracias por el Redentor, gracias por el Salvador, gracias por nuestro hermano mayor. Él lo ha dado todo, Señor. Él lo ha dado absolutamente todo por nosotros y no hay nada que nosotros podamos añadir. ¡Qué buen Dios! ¡Qué buen Salvador! ¡Qué gran Señor al que se diga! Señor, te quiero rogar por cada una de las personas que está aquí, nunca ha puesto su confianza en Jesucristo. Te pido que tú le empujes por medio de tu Espíritu Santo, que tú le ayudes a tomar esta buena decisión de rendirse a Cristo, de creer en Él, porque no hay nada más que tengamos que hacer que poner nuestra fe en Cristo, unirnos a Él. Pero desde luego no hay nada menos que debamos hacer. Y te ruego por cada uno de nosotros que tú nos ayudes en el día de hoy a seguir rindiendo nuestra vida, las parcelas de nuestra independencia y de nuestra estupidez de nuestra mente, Señor. Ayúdanos a tomar la decisión firme desde hoy que Cristo viva mi vida, que mis decisiones sean sus decisiones, que mi matrimonio sea su matrimonio, que mi casa sea su casa. Te pido que tú nos ayudes a que esta sea nuestra decisión en el día de hoy y que a ti, nuestro gran Padre, nuestro precioso Rey, sea toda la gloria en nuestras vidas, Señor, hasta que Cristo vuelva y por toda la eternidad. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Que Dios os bendiga.